Austria, y estaban los Borbones, y estaba totalmente disgregado, y así existió siempre, hasta hace solo 150 años. Argentina ya llevaba medio siglo de existencia, cuando Italia recién empezaba a nacer. Y Maquiavelo la inventó proclamando en el Renacimiento, principios del siglo XVI, una Italia unida, armada y sin sacerdotes. Esto de sin sacerdotes no es porque él fuese anticatólico, él era muy católico, como todos en esa época, pero ya veía que el obstáculo final para la unidad de Italia iba a ser la Iglesia, y efectivamente fue la Iglesia católica, porque la Iglesia católica por entonces era un Estado, se llamaba los Estados Pontificios. En la segunda mitad del siglo XIX se inicia un proceso político maravilloso que se conoce como el Risorgimento, que quiere decir obviamente resurgimiento, y la palabra resurgimiento tiene que ver con eso que pensó Maquiavelo, que a la vez se había inspirado en algo que había existido en la antigüedad, la provincia de Italia en los tiempos del emperador Augusto. Entonces, el Risorgimento es el resurgimiento de aquello que fue en la antigüedad, una Italia unida. El Risorgimento tiene personajes increíblemente atractivos. Giuseppe Garibaldi, ¿no? Un gran estratega militar que ganó batallas apasionantes y que tenía una idea profundamente republicana, y sin embargo le daba los territorios que conquistaba a Vittorio Emanuele II de la dinastía Saboya, la casa reinante en el Piemonte, el reino del norte. El Piemonte en el norte y Garibaldi en el sur fueron los grandes autores de la unificación italiana. Pero no solo Vittorio Emanuele y Garibaldi son los protagonistas, hay otros muchos. El conde Cavour, que era el primer ministro del reino del Piamonte, filósofos como Giuseppe Mazzini, es interesantísimo leer la filosofía nacionalista italiana de Mazzini, hasta grandes músicos como Verdi. Incluso hay quienes dicen, hay historiadores que arriesgan que el nombre de Verdi, el gran autor de inolvidables óperas, y que era el autor de la música nacionalista italiana, era el que le ponía música al Risorgimento, algo así como el Wagner de los italianos, pero menos expansionista, menos belicoso. A Wagner se lo sitúa como el inspirador musical del ultranacionalismo alemán. De hecho, era la música favorita de Adolf Hitler. Por eso Woody Allen solía decir, cada vez que escucho Wagner me da ganas de invadir Polonia. El Wagner de los italianos fue Giuseppe Verdi, y hay historiadores que dicen que Verdi en realidad no era un apellido, sino una sigla, que quiere decir Vittorio Emanuele Re d'Italia, ¿cierto? Se proclamaba, era una sigla que proclamaba como rey de Italia a Víctor Manuel, o Vittorio Emanuele II, del reino del Piemonte. Esa historia apasionante logró lo que se pensaba que no se iba a lograr nunca. Von Metternich decía desde Austria, Italia es solamente una expresión geográfica, pero nunca va a existir. De repente existió. Pero el último obstáculo para que exista fue la caída de los estados pontificios, que fue el hueso más duro de roer para Garibaldi y para todos los que estaban en rebelión, apoyados también por la masonería. Si alguien tiene pasión por entender la masonería y los roles claves que jugó en el siglo XIX en Europa, uno puede recomendar, y además para entender particularmente la historia de Italia, el último libro de Umberto Eco, que se llama El cementerio de Praga. Es interesantísimo. Denso, porque Umberto Eco es denso, pero interesantísimo. Bueno, esa historia de masones, de músicos, de filósofos, creando junto a militares y a reyes un país unificado, es una historia sin dudas apasionante. Esa historia están celebrando hoy los italianos porque se cumplen 150 años que quedaron frente a frente las fuerzas del Risorgimento con Garibaldi a la cabeza y el ejército del último Papa Rey,
Pío IX, que no es solamente un arrollado con dulce de leche, sino también el nombre de Pío IX dicho en italiano. Pío IX fue un papa rey que resistió hasta la última gota de sangre de su ejército, que era un ejército que mataba sanguinariamente en los campos de batalla, defendiendo eso que se llamaba los estados pontificios, que cubría casi la totalidad del Lacio, la región del centro de Italia, de donde viene la palabra latín, cuyo corazón es Roma, ¿no? Y incluso perdió el ejército de Pío IX, nació finalmente la Italia unida, armada y sin sacerdotes, como la proclamaba Maquiavelo, pero la Iglesia, que se había quedado atrincherada en lo último que les quedó, que fue el Vaticano, siguió sin reconocer a Italia hasta 1929, o sea, ya pleno siglo XX. Es con Benito Mussolini, con el Duce, con el líder fascista italiano, que la Iglesia recién firma en el Tratado de Locarno el acuerdo por el cual la Iglesia reconoce a Italia. No la reconoció hasta 1929. Nuestros abuelos ya vivían y la Iglesia no reconocía a Italia. Estaban enojadísimos ahí en el Vaticano y decían: esto que dicen que existe, nosotros no lo reconocemos. Hasta el Tratado de Locarno, donde la Iglesia reconoció al Estado italiano e Italia, en contraparte, le reconoció al Vaticano el estatus de Estado soberano del que goza hasta hoy. Por eso el Vaticano, que ustedes muchas veces venderán pasajes y visitas al Vaticano, que es interesantísimo y es apasionante, es un Estado independiente, es un Estado soberano, ¿no? Ahí en el corazón de una ciudad. El mundo de estos días, decía, es un mundo marcado por lo inesperado, porque permanentemente ocurre eso que hasta días antes uno jamás hubiera imaginado. ¿Quién hubiera imaginado, por ejemplo, que un día amaneceríamos con la noticia de que fue atrapado y muerto Osama Bin Laden? De la forma en que fue atrapado y muerto. Todas las imágenes que habíamos visto de él, luego de las Torres Gemelas, incluso luego de que la OTAN aplastara al régimen del Talibán en Afganistán, siempre estaba con un Kalashnikov en un brazo y una submetralleta Uzi en el otro y algunas pistolas Makarov, las famosas pistolas soviéticas que todavía existen, en las montañas de Tora Bora, en los valles de la cordillera del Hindu Kush, en el desierto del Bamiyan con sus inhóspitos acantilados. Uno imaginaba que el día que se encontraran frente a frente comandos de élite norteamericanos con Osama Bin Laden estaría en algún rincón de esa ardua geografía de Afganistán. ¿Quién hubiera imaginado que el día que lo encontraron no estaba en las montañas de Tora Bora, en los valles del Hindu Kush, ni en el desierto del Bamiyan, sino en Abbottabad, una ciudad turística de a solo 80 kilómetros de Islamabad, la capital de Pakistán? ¿Quién hubiera imaginado que los helicópteros artillados de los Estados Unidos no descendieran sobre arduas geografías afganas, sino en un patio donde había columpios, autitos, juegos de chicos? ¿Quién había imaginado que finalmente, cuando el comando de élite norteamericano estuvo frente a frente, nada menos que de Osama bin Muhammad bin Abdullah bin Laden, no estaba con un AK-47, un Kalashnikov en un brazo y una submetralleta Uzi en el otro, ni tenía pistolas Makarov en las manos ni nada? No sé, creo que hasta tenía un control remoto para cambiar la tele y estaba en pantuflas adentro de una habitación. Lo inhóspito, lo inesperado, lo sorprendente es la marca de estos tiempos. Después vienen otros grandes misterios que parecen inexplicables. Yo no sé cómo explicar que hayan hecho desaparecer el cadáver tan rápidamente tirándolo al océano. Enterrar un cadáver en el océano es hacerlo desaparecer para siempre.
Yo no sé por qué lo hicieron. Entiendo que no muestren las fotos. Hasta me parece lógico y correcto que no muestren las fotos. Ni quieren cometer el error que cometieron estúpidamente los militares del presidente Barrientos en la Bolivia de finales de la década del 60, cuando mostraron las fotos del Che Guevara muerto sobre la lavandería de una escuelita del altiplano boliviano, que fue como mostrar la cara de un Cristo con los ojos abiertos, mirando la eternidad y la grandeza de la historia. O sea, los mismos que lo asesinaron contribuyeron a la creación del mito, una cosa inexplicable salvo en la ignorancia y en la estupidez de esa gente. Ni quisieron cometer un error como ese, ni el error de repugnar a quienes admiraban a Bin Laden, mostrándole una tapa de los sesos destrozada de un tipo absolutamente desfigurado. Eso se puede entender, que no muestren la foto, pero que hagan desaparecer el cadáver, que lo hayan tirado al mar. Yo, la verdad, no creo la versión oficial que señala que no, lo enterramos porque la tradición islámica dice que los cuerpos de los muertos deben ser enterrados antes de que se ponga 2 veces el sol, o sea, en un lapso no superior a 24 horas. Yo esa puntillosidad para cumplir con los preceptos del Corán no me la creo como motivo de esto. Pero ante la pregunta que suscita, porque al pasar lo que pasó, la desaparición inexplicable del cadáver, la pregunta que a uno que está en esos temas le hace todo el mundo por las radios cuando lo llama es la de las teorías conspirativas, ¿no es cierto? O sea, las teorías conspirativas son aquellas que buscan explicaciones radicalmente diferentes a las explicaciones oficiales, ¿no? Y las teorías conspirativas señalan, entonces no lo mataron nada. Y la verdad es que muy difícilmente un presidente norteamericano hubiera salido a anunciar eso si no lo hubieran matado nada. Si mañana Bin Laden aparece vivito y coleando por la televisión Al Jazeera y dice acá estoy, se acabó Obama y se acabó Estados Unidos. O sea, de semejante papelón no resucita nadie. O sea, si dijeron que lo mataron es que lo mataron. Ahora bien, haberlo matado no sé si implica necesariamente haberlo matado físicamente. La peor de las muertes de Bin Laden, que uno podría decir, yo no soy consumidor de teorías conspirativas, ¿no? Pero si uno tuviera que decir, y bueno, la más veraz de todas estas teorías conspirativas es la que dice, o la que diría, la verdad que yo no la leí, pero si tuviera que hacer una teoría conspirativa yo diría la siguiente. No lo mataron en realidad, si no hubieran hecho desaparecer el cadáver. O por lo menos lo hubieran mostrado a gobernantes de todo el mundo antes de hacerlo desaparecer. No lo mataron físicamente, pero sí murió políticamente. O sea, no puede aparecer nunca más ese hombre. Y lo único que explicaría eso sería un acuerdo inconfesable de Bin Laden con sus principales enemigos. ¿Y cómo sería ese acuerdo inconfesable? Y Bin Laden diciéndoles a los norteamericanos, yo les ofrezco a cargo de mi vida y de que se dejen de perseguirme y que me den un cirujano plástico que me ponga otra cara y que pueda vivir en otro rincón del mundo con algo de lo que me quedó en el chanchito desde que era miembro de la poderosa Bin Laden Corporation, como hijo número 50, número 17 de los 50 hijos de Bin Laden padre, con sus 22 esposas. Él vivirá con sus ahorritos a cambio de ¿qué? Y a cambio de la lista completa con los nombres y los lugares donde encontrar al resto de la red Al-Qaeda. Entonces yo lo dejo a Bin Laden vivir, total ya está muerto. Es más, está peormente muerto que si lo hubiera acribillado a balazos, destrozando, levantándole verdaderamente la tapa de los sesos. De esa muerte no resucitan más. Más le vale a Bin Laden que haya muerto, como dice la versión oficial de los Estados Unidos, que murió. Porque si murió como la teoría conspirativa que estoy diciendo yo, es mucho peor para él. Porque habría cometido la más abyecta y obscena de las traiciones.